Chicos, bienvenidos a este video tutorial de Química General 1, en la cual vamos a iniciar abordando lo que es la teoría del capítulo 2 de su libro de Química de Chang. Ok, vamos a comenzar, ¿verdad? Es solamente una sugerencia, si aún no han leído el capítulo 1, leanlo, ¿verdad? Porque es un repaso rápido de todo lo que es Introducción a Ingeniería Química. Ok, comenzamos, ¿verdad? En el capítulo 2 lo que trata de hablarles a ustedes es sobre cómo surge los conceptos de lo que es la masa, la materia. A inicios no se conocía nada de la materia, ¿verdad? Fue Demócrito quien inició sus análisis cualitativos de la materia y pues dijo que la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles a las cuales llamó átomos. Luego vino el científico John Dalton en el siglo XIX postulando varias hipótesis que hablan sobre la naturaleza de la materia. En estas hipótesis nos habla que los elementos son formados por átomos, ¿verdad? Como lo dijo Demócrito, y que estos elementos, cuando son del mismo tipo de elementos, comparten las mismas cualidades físicas y químicas, ¿verdad? Ya sea peso, color, tamaño, etcétera, ¿verdad? Luego nos habla sobre los compuestos, que en los compuestos están formados por varios elementos y que estos varios elementos están en cantidades específicas, siempre en números enteros o fracciones sencillas. Luego nos habla de que esos elementos que están presentes en una reacción química nunca se crean ni tampoco se destruyen, solamente se separan, se combinan o se reordenan. La segunda hipótesis que definen aquí en el libro, ¿verdad? Nos habla de cualidades, nos habla de las características de los átomos, nos dice que estos átomos, ¿verdad? Son idénticos entre sí y distintos de los demás, etcétera, ¿verdad? Y también la tercera hipótesis nos habla de las cantidades, o sea, esas cantidades que definen una estructura de una molécula o esas cantidades en proporciones que están establecidas. Ya en la tercera hipótesis introducen lo que es las leyes de proporciones múltiples, la ley de proporciones definidas y la conservación de la masa. Se los voy a explicar así rapidito, ¿verdad? La ley de las proporciones definidas a nosotros nos dice que ya hay una estructura definida para cada materia. Cuando nosotros nos dicen, ok, el átomo de hidrógeno pesa 1,0079, ok, ya está definido que así es. Y siempre va a ser así. Y que todos los átomos de hidrógeno van a pesar lo mismo. Y que el átomo de oxígeno va a pesar 15,9999. Y que todos los átomos de oxígeno van a pesar lo mismo. Eso es cuando hablamos de átomos, pero también se aplica a compuestos. Cuando nosotros hablamos de un compuesto, ¿verdad? Que está en proporciones definidas, estamos diciendo como un ejemplo, el agua, ¿verdad? El agua tiene una proporción definida. El agua siempre va a ser H2O. E independientemente del estado de agregación, ya sea sólido, líquido o gaseoso, siempre va a tener esa estructura molecular H2O. Por eso esa es una proporción ya definida. Luego viene la ley de las proporciones múltiples que nos dice que varios compuestos pueden formar múltiples elementos, perdón, varios elementos pueden formar múltiples compuestos y estos múltiples compuestos están restringidos con una relación de números enteros pequeños. Y esto nos brinda, el libro brinda este ejemplo aquí, ¿verdad? Brinda este ejemplo donde tenemos los mismos elementos, carbono y oxígeno, pero en proporciones diferentes. Vemos aquí que las proporciones están en números enteros pequeños, 1 a 1, 2 a 1. El monóxido de carbono tiene los mismos elementos que el dióxido de carbono, pero se diferencian por sus proporciones, que uno está 1 a 1 y el otro está 1 a 2. A esto se refiere la ley de las proporciones múltiples, que los mismos elementos pueden formar múltiples compuestos, pero estos múltiples compuestos tienen una relación numérica de números enteros. Ya cuando vienen los compuestos de los polímeros, vienen compuestos de cadenas carbonadas, etcétera, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero todos están restringidos por números enteros pequeños. Después Dalton establece que la ley de la conservación de la masa, y en esta ley de la conservación de la masa la materia no se crea ni se destruye. Y aquí solamente aclara algo: se separa, se combina o se reordena, nunca se transforma, perdón, nunca se destruye ni se crea, solo se transforma, se reordena los átomos. Aquí también hay una revisión de conceptos. Analícenlo, léanlo, yo aquí ya les dejo
un adelanto para que lo puedan ver si efectivamente estos dos compuestos obedecen la ley de las proporciones múltiples. Se lo voy a preguntar así al azar en la próxima clase presencial que tengamos. Ok, hablemos entonces de la estructura del átomo. Antes de todo esto aquí, solo habíamos dicho que la materia estaba compuesta por eso, por el átomo, y no había nada más pequeño que el átomo. Pero los avances tecnológicos y experimentos científicos nos llevan a que el átomo realmente tiene una estructura y hay partículas aún más pequeñas que el átomo, a las cuales llamamos partículas subatómicas. Ok, entonces viene Thomson y comienza con el experimento de Thomson a inducir campos eléctricos, a inducir corrientes eléctricas, perdón, a un cátodo, el cual genera una fluorescencia que se transporta o se emite hasta un ánodo, ¿verdad? Siempre comienza del positivo hasta el negativo. Entonces, a esta emisión de energía, a esta transmisión de energía, como un rayo, ¿verdad? Un haz de luz, lo llamamos radiación. Y el libro define la radiación como la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. Un paréntesis, recordemos que la luz tiene comportamiento dual. Como comportamiento dual, se comporta como partícula que contiene masa y también se comporta como onda que solamente se transporta en el espacio, ¿verdad? Entonces, eso. Y volviendo al tema, ¿verdad? Entonces, Thomson desarrolló este experimento para poder determinar si este haz de luz o esta radiación era afectada por un campo magnético. Aquí él crea un campo magnético con estos polos, polos. Estos son los polos norte-sur, que es un imán, y estos son electrodos, que al igual que el cátodo y el ánodo son inducidos por una corriente eléctrica. Entonces, Thomson se da cuenta que este haz de luz es afectada a su trayectoria dependiendo la intensidad de la corriente que induce al campo eléctrico. Entonces ve que este haz de luz se desvía, por lo cual se da cuenta que hay una partícula que está siendo afectada. Y ahí es donde comienza a definir el electrón. Y dice Thomson, ok, defino el electrón como esa carga negativa que es afectada por el campo eléctrico. Y comienza a establecer una relación de carga-masa y da un valor de 1.76 por 10 a la 8 coulombs por gramo. Entonces, Thomson logra a través de este experimento definir esa relación de carga y masa del electrón. Todavía se desconoce el neutrón, todavía se desconoce el protón. Ya hasta ahorita, pues Thomson se da cuenta que existe una partícula subatómica, una partícula que es más pequeña que el átomo, que es una subatómica llamada electrón. Y esta relación de masa-carga que la definió acá. Entonces viene Rea Millikan y comienza a generar otro experimento. Y siempre en un tubo de rayos catódicos utiliza gotitas de aceite, ¿verdad? Para poder visualizar el efecto que este tendría. Entonces, siempre inducen una corriente eléctrica y se produce desde el cátodo hasta el ánodo un haz de luz, pero el haz de luz no es visible, por lo cual ponen una recubierta de sulfuro de zinc para poder verlo. Y con un magneto generan una desviación de esa trayectoria y lo pone del otro lado o del lado opuesto del magneto y genera el lado opuesto. Recordemos que aquí se están basando en una premisa que polos opuestos se atraen y polos similares se repelen. Entonces, aquí lo que Millikan se da cuenta es que puede lograr con este experimento definir la carga de ese electrón. Thomson aquí solo había definido la relación, cómo se relaciona esa carga con la masa. Y aquí Millikan ya define el valor discreto de esa carga del electrón y da este resultado, como lo vemos acá de menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Con esto ya él puede definir la masa del electrón utilizando la relación masa-carga que Thomson había definido anteriormente. Entonces Millikan se encarga de definir la masa. Luego viene el alemán Wilhelm Röntgen y desarrolló un experimento. En este experimento, él crea un campo, en estas dos placas,
él induce corriente eléctrica para poder anular el efecto gravitatorio entre estas dos placas. Y aquí hay un agujerito en el cátodo en el cual caen partículas de aceite dentro de esta cámara. Entonces en esta cámara él logra visualizar el efecto de la radiación, ¿verdad? Él está emitiendo una radiación a esta cámara de vacío, llamémoslo así, ¿verdad? Donde el efecto gravitatorio ha sido anulado. Entonces se da cuenta que esa radiación atraviesa la materia. Y dice, esto no es un electrón, porque el electrón no se hubiese detenido por la materia, pero él se da cuenta que esta radiación que él está emitiendo traspasa la materia. Por lo cual, como él desconoce su naturaleza, lo llama rayos X. Ok, entonces eh, Röntgen ya logra definir una nueva partícula, que es el rayo X. Todavía Röntgen desconoce qué es exactamente los rayos X. Para esto viene el francés Antoine Becquerel y Antoine desarrolla otro experimento con una sustancia radiactiva que en este caso utilizaron uranio. Becquerel fue un discípulo de Marie Curie. Y Marie Curie fue la pionera en lo que es la radiactividad. Y aquí definen la radiactividad, miren, como la emisión espontánea de partículas o radiación. Ok, entonces, en esta cámara de plomo le realizan un pequeño agujero y a través de la radiación que es emitida por esta sustancia, esta radiación, radiación pasa por unos electrodos que generan un campo eléctrico. Estos electrodos, al generar un campo eléctrico, afectan las trayectorias de esta radiación. Entonces, esta radiación, este efecto del campo eléctrico se ve en el resultado en una placa, en el cual los rayos beta se dirigen hacia el lado positivo, los rayos alfa se dirigen al lado positivo y los rayos gamma mantienen su trayectoria. Aquí es donde Antoine Becquerel se da cuenta que si existe una carga negativa llamada electrón, también debe existir una carga similar y opuesta al electrón. Por lo tanto, debe ser positiva. Vemos que este rayo alfa se dirige hacia el lado positivo y recordemos que opuestos se atraen. Entonces, el opuesto al positivo sería negativo. Entonces, este rayo beta sería un rayo de carga negativa. O sea, este rayo beta serían los electrones que surgen del rayo de la sustancia radiactiva. Y los rayos alfa serían esos rayos positivos que son atraídos por la carga negativa del campo eléctrico. Lo vemos, ¿verdad? Entonces los rayos alfa serían los positivos, los rayos beta serían los negativos y pues por sentido común y como vemos que los rayos gamma no fueron afectados por el campo eléctrico serían neutros, ¿verdad? Porque no es afectado ni positivo ni por el negativo. Seguimos. Permítanme. Ok. Ok, aquí es lo que les define, ¿verdad? Que los rayos alfa son positivos, los rayos beta son negativos y los rayos gamma pues tienden a tener un comportamiento similar eh, a los rayos X por el hecho que no son afectados por un campo externo. Entonces Thomson, ya analizando un poco más, ¿verdad? Como Thomson fue el que nos ayudó, ¿verdad? A poder generar un valor aquí del electrón, comienza a crear una hipótesis un postulado y se crea el modelo del pudín de pasas. ¿Y por qué un pudín de pasas? Pues Thomson hablaba que el electrón estaba orbitando un conglomerado de, de partículas cargadas positivamente y el núcleo, ¿verdad? Entonces el electrón orbitaba ese conglomerado y al orbitar ese conglomerado era como las pasas en un pudín que estaban en la parte más exterior o en la parte más externa del pudín. Entonces, por eso es que Thomson lo crea ese modelo del pudín de pasas, refiriéndose a que el electrón estaba en la capa más externa y el núcleo y el protón estaban ligados mutuamente. Para eso, más adelante viene Ernest Rutherford y quiere definir, así como lo definió Thomson, ¿verdad? Un valor discreto o definido para el protón. Entonces, lo que Rutherford establecía es que si una emisión de una partícula alfa
era emitida hacia una lámina de oro, esta partícula alfa, por efecto de repulsión magnética, recordemos, ¿verdad? Opuestos se atraen y cargas opuestas se atraen y cargas similares se repelen, ¿verdad? Entonces, Rutherford hablaba de esto, que si él lograba medir o detectar esas partículas alfas que se repelían en la trayectoria del rayo, entonces podría decir, podría confirmar que en el núcleo, verídicamente, como Thomson lo había definido en su modelo de pudín de pasas, que en el núcleo estaba ligado a los protones o a las cargas positivas. ¿Por qué? Porque ya los electrones ya se definieron, entonces lo que estaba definiendo son los protones, o sea, los de carga positiva. Entonces, Ernest Rutherford aquí se da cuenta, esto que vemos aquí es como la vista microscópica de la lámina de oro. Vemos que aquí están los núcleos con el puntito negro y que las trayectorias que no pasan, no tocan o no pasan cerca del núcleo, pues mantienen su trayectoria, y aquellas que pasan cerca del núcleo son desviadas y las que tocan el núcleo son repelidas. Entonces, perdón. Entonces, aquí vemos que estas partículas alfa son repelidas. Y de esta manera, con este experimento, es que Rutherford logra definir el valor para los protones en una masa de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. También define el núcleo, ¿verdad? Que sería el denso conglomerado central del átomo, en el cual se encuentran las partículas del núcleo que tienen carga positiva y a los cuales las llamo protones. Luego, ¿por qué no me avanza? Permítame, ahí está. Luego se establece una unidad de medición que es el picómetro, que es de 1 por 10 a la menos 12, para poder hablar sobre estas cantidades tan pequeñitas, ¿verdad? Ok, ya pasamos entonces a lo que es definir el neutrón. El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver, ¿verdad? Y lo que era esa partícula neutra, porque él solamente decía que en el neutrón habían protones que repelían la carga del rayo alfa. Entonces viene Chadwick y con sus experimentos ya él logra definir el neutrón, y llama a esta partícula neutrón, ¿verdad? Como lo hemos llamado nosotros. Lo siento. Y dice que el neutrón está estrechamente ligado con el protón y están muy juntitos, muy, muy juntitos. Y lo vemos acá, ¿verdad? Esta es una proyección o un zoom de esa pequeña partícula. Este núcleo con el protón emiten un campo magnético. Este campo magnético atrae cargas negativas. ¿Por qué? Porque el neutrón, que es el núcleo, el núcleo es la mezcla de neutrones y protones. Entonces el núcleo atrae electrones que orbitan al núcleo. Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, que Thomson no estaba tan mal con su modelo del pudín de pasas. Luego, para